aquí estamos nosotros, concentrados en esta Caracas bolivariana, para seguirle diciendo no al intervencionismo norteamericano en nuestra tierra. Y todos los gobiernos que de una u otra manera se oponen al imperialismo comienzan a ser atacados, comienzan a ser satanizados, y que ya Venezuela es un país ingobernable, que la fuerza de intervención rápida de los marines debe estar lista para venir a invadir a Venezuela. Bueno, yo les voy a decir algo: bastante montaña hay aquí, bastante sabana hay aquí, bastante historia hay aquí, bastante heroísmo hay aquí. Y saben una cosa, bastante pueblo hay aquí. Y saben otra cosa, bastantes cojones hay aquí para defender esta tierra, para defender esta patria de cualquier intruso que pretenda venir a humillar la dignidad de esta tierra sagrada de la Venezuela, de todos nosotros. ¡Carajo! ¡Que viva Venezuela! ¡Que viva la patria libre! ¡Prepárense! Un mundo donde impera el imperio de la brutalidad y de la fuerza, con cientos de bases militares en todo el planeta, y entre ellas una en nuestra propia tierra, en la que intervino arbitrariamente cuando el poder colonial no podía sostenerse y cuando cientos de vidas de los mejores hijos de este pueblo, que apenas tenía 1 millón de habitantes, habían perecido en una larga guerra de más o de alrededor de 30 años. Una enmienda PLA repugnante en virtud de una resolución repugnante que daba el derecho a intervenir en nuestra tierra cuando a su criterio no existiese suficiente orden. Ha pasado más de 1 siglo y todavía ocupan por la fuerza ese pedazo de territorio. Y cada día se descubren cosas nuevas. Hace poco se divulgaron las noticias de que el gobierno de ese país tenía cárceles secretas en los países satélites del este de Europa, esos que allí votan en Ginebra contra Cuba y la acusan de violación de derechos humanos, al país donde nadie conoció jamás un centro de tortura. Buscan latinos, emigrantes, que tratando de escapar del hambre cruzaron la frontera. En esa frontera donde están muriendo más de 500 inmigrantes al año. Cada año mucho más que los que murieron en los 28 años que duró la existencia del muro de Berlín. De Berlín el imperio hablaba todos los días.
Y ahí entre México y Estados Unidos mueren ya más de 500 personas que intentan emigrar cada año. Nadie siguió la revolución por culto a nadie o por simpatías personales de nadie. Cuando un pueblo llega a la misma disposición de sacrificio que cualquiera de aquellos que con lealtad y sinceridad traten de dirigirlos y traten de conducirlos hacia un destino, eso solo es posible a través de principios, a través de ideas. Ustedes constantemente están leyendo hombres de pensamiento, constantemente leen en la historia de nuestra patria, leen a Martí, leen a otros muchos destacados patriotas, y en la historia del mundo, y en la historia del movimiento revolucionario, leen a los teóricos, a los grandes teóricos que nunca claudicaron de los principios revolucionarios. Son las ideas lo que nos unen, son las ideas lo que nos hacen pueblo combatiente, son las ideas lo que nos hacen no ya solo individualmente, sino colectivamente. I walked through fire, I spoke to the chain, saw the workers cry while the rich remain. The mills keep grinding, the blood runs deep, but history wakes, it will no longer sleep. From each according to their soul, to each the power we control. Tear down the thrones, ignite the flame, the people's voice will stake its claim. Communism is the future, can't you see the signs? Rising from the ashes of a world in decline. No more masters, no more lies. We'll build a world where justice never dies. They sold you dreams made of steel
Buenas noches. ¿Cómo están todos? Bienvenidos a La Hojilla. Estamos transmitiendo a través de Venezolana de Televisión, también por BK, La Hojilla en TV, por ex, @Hojilla Silva TV, en YouTube, La Hojilla en TV, Mario Silva, La Hojilla TV, Mario Silva, Kik, Mario Silva García, Telegram, La Hojilla en TV, nuevo canal, y Odisea, La Hojilla en TV. Estamos celebrando los 20 años del discurso ese de Fidel que hizo en La Habana, Universidad de La Habana, Día de la Juventud. Y el discurso está, si ustedes lo ven completo, nosotros lo pusimos en La Hojilla en TV, nuevo canal de Telegram, lo pusimos íntegro, no íntegro porque tiene unos cortes, pero sí 2 horas y pico de ese discurso que no ha perdido vigencia ninguna. Esto hay que tenerlo muy claro, no ha perdido ninguna vigencia todo lo que el comandante Fidel en ese momento estaba denunciando, hoy es una realidad. Fíjense, la propaganda psicológica en contra del pueblo venezolano y en contra de América Latina, escúchese bien, es tan terrible que recientemente, hace como 2 o 3 días, yo vi un mapa. ¿Puedes, por favor, para poder mostrar este mapa? Este mapa que está aquí. Por favor, trata de acercarte ahí más, lo que más puedas. Pues. No te preocupes, pero solamente este. Para que ustedes vean la ferocidad o la brutalidad con que están haciendo el trabajo. Ese mapa que está ahí estaba en inglés hace 2 o 3 días. En inglés. Objetivos militares ya lo pusieron en castellano. Hoy apareció en castellano. Aquí lo tienen. Lo enfocaste. Ahí está. Bueno, dice objetivos militares potenciales de Estados Unidos en Venezuela. Fuente Global Security org.ocin 14 de noviembre de 2025. Y 17 o 18, que es el día de hoy, 18 de noviembre, fue publicado en castellano. Entonces, ¿qué tienen? Bueno, objetivos navales, objetivos aéreos, objetivos del ejército, objetivos de defensa aérea, objetivos de radares y objetivos C2. Y aparecen nuestras bases aéreas, nuestros cuarteles. Como que sí, yo repito, yo creo que dice mapa ilustrativo, algunos sitios pueden estar inactivos, abandonados, incluye la red de radares Kodai, EBC. O sea, ellos hicieron este mapa, ¿cómo? Ellos hicieron este mapa, ¿qué? Dímelo. Ellos hicieron este mapa lo hicieron para hacer propaganda en contra, para asustar. Sin embargo, hoy, después del despliegue muy publicitario del portaaviones Gerald Ford, que llegó en aguas del Caribe, el destructor estadounidense USS Jason Dunham regresa a su puerto base tras 91 días de despliegue en el Caribe. Esto es una noticia de Globovisión. Dice, el comandante Aaron Jefferson confirmó la presencia del equipo, que es una clara demostración de la capacidad de la Armada para desplegar fuerzas en cualquier parte del mundo con el fin de proteger los intereses del pueblo estadounidense. ¿Cuáles intereses? Los intereses de ellos, o sea, nosotros somos el patio trasero, somos los proveedores, pues. Somos su patio en donde él puede entrar cuando le dé la gana. El solo nombre de la operación que el señor Cerdito de la Casa Blanca está montando tiene una connotación que no va contra Venezuela nada más. Esto lo ha denunciado el presidente Nicolás Maduro en varias oportunidades, lo ha denunciado Diosdado, lo ha denunciado Delcy, lo han denunciado todos, incluyendo camaradas como en Cuba, camaradas en Nicaragua, en todos lados.
hay una denuncia permanente de que no es una agresión solamente contra Venezuela. Venezuela es la puerta, es la joya de la corona. Pero no es solamente una agresión contra Venezuela. El nombre Lanza del Sur implica un ataque directo a toda América Latina, es decir, tomar el control de América Latina. Yo tengo aquí unos datos que son bien relevantes, ¿verdad? Porque hay algo que es verdad. En Estados Unidos crece la desaprobación a Donald Trump. Yo no me voy a meter con el tema de Jeffrey Epstein porque eso da asco. Hoy mismo el Congreso aprobó una resolución de que todos los documentos tienen que salir a la luz, cosa que no es verdad, eso no va a salir a la luz. Y hay hasta fotografías que se hablan de pornografía, que si las tiene Putin, que suena. Yo de eso no quiero hablar. Pero sí voy a decirles algo, que el tremendo daño que está haciéndole a la economía, no solamente esta movilización, este despliegue desmesurado en donde se habla es solamente de ataques contra narcolanchas, en donde han muerto ya más de 30 personas y otras las han desaparecido, los sobrevivientes los han desaparecido. Entonces, ese despliegue está haciendo mella dentro de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque todo ese despliegue militar que hay ahí está costando dinero a los contribuyentes norteamericanos. Aparte de que es una pantomima, porque él sabe. Yo les voy a decir algo, voy a aclararles algo. Ya Diosdado lo dijo la semana pasada. Y lo dijo ahora mismo en la rueda de prensa. Todo este despliegue en contra, escúchese bien lo que le voy a decir, todo este despliegue en contra de Venezuela no es más que presión. Repito, ellos saben que estamos preparados para resistir, pero no solamente saben que estamos preparados para resistir, porque claro, la amenaza sigue latente y la amenaza es real, pero de ahí a que lo hagan, repito, deseos no empreñan. Ahora, todo este despliegue que ellos están haciendo cuesta dinero. Le está costando mucho dinero a un país que tiene un problema enorme en la economía. Y les voy a explicar por qué. Porque ahora resulta que todo este tema de los aranceles está provocando un problema enorme a Estados Unidos. Inflación. Baja porque ya hay países que están adoptando otras monedas nacionales, incluso con la hegemonía que tienen, digamos esa hegemonía, ese hegemón que está creciendo, que es los BRICS, sobre todo con China al frente, están utilizando monedas nacionales, una serie de facilidades en este momento de intercambio comercial, y eso está matando la economía norteamericana. ¿Y a quién afecta eso? ¿Afecta a los milmillonarios? No. ¿Afecta al 1% del poder económico? No. ¿Afecta a la industria militar? No. Pero afecta a todos los de abajo. Y cuando digo todos los de abajo, incluyo a los que creen todavía estar viviendo el American Dream, porque es una sociedad que está profundamente controlada y vigilada. Y todo aquel que ose tener una idea revolucionaria en Estados Unidos está siendo vigilado. Yo voy a decir lo que dije la semana antes pasada en Al Filo, lo voy a repetir. Para quienes creen que Mamdani, por ejemplo, el alcalde que ganó en Nueva York, para quienes creen que Mamdani puede significar algún tipo de cambio dentro del sistema electoral norteamericano, está equivocado. Ahí no hay ninguna posibilidad en absoluto de hacer una revolución dentro de Estados Unidos por vía electoral. Eso no es verdad. Y lo dije, la única manera de hacer una revolución dentro de los Estados Unidos, eso lo sabe mucha gente allá, es de la forma violenta. Es una revolución en armas. Por eso las posibilidades de una guerra civil, porque cada día hay más problemas económicos, cada día hay más problemas para pagar comida, para pagar servicios,
y las deudas en los hogares norteamericanos, y estoy hablando de los blancos, de las clases medias, que ellos dicen clases medias blancas, es que están depauperados completamente. Imagínense en cómo está el resto. Y en segundo lugar, la política migratoria que ha tenido Estados Unidos de agresión contra el migrante ha provocado otro problema, que cayó la producción de alimentos, cayó la producción de bienes y servicios, que los únicos que lo hacen son los latinos o afrodescendientes o chinos o de otras latitudes que no son los blancos, porque a ellos no les gusta el trabajo pesado. Yo voy a leer algo aquí, por encimita. Dice, la ofensiva de Trump contra América Latina no es una política exterior. Es el pánico de un imperio que se está derrumbando y que solo sabe responder con sanciones, bombardeos y chantaje. Una potencia que ya no lidera, apenas golpea para no aceptar su caída. La ofensiva de Trump contra América Latina no es una política exterior, es un síntoma. Un imperio en declive que ya no puede imponer su hegemonía con economía o diplomacia, que nunca lo impuso así, siempre lo impuso a la fuerza, y que por eso recurre a lo único que le queda: violencia, sanciones, pánico, y América Latina vuelve a estar en el centro del tablero. La llamada Operación Lanza del Sur es el ejemplo más brutal, el mayor despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe en 30 años. El portaaviones USS Gerald Ford, F-35, destructores, un submarino nuclear. Ustedes imagínense los millones que se están gastando allí en esas movilizaciones, porque todos esos efectivos militares, todos esos equipos necesitan gasto, billete. ¿Billete que está pagando quién? Los están pagando son los que pagan los impuestos en Estados Unidos. 15,000 soldados, dicen ellos que tienen 15,000. Todo con el pretexto del narcoterrorismo, sin una prueba, cero, así mismo como lo están oyendo. 70 personas, fíjense, yo decía 30, 70 personas asesinadas en bombardeo en aguas internacionales, sin proceso judicial, sin mandatos de la ONU, sin identificar a las víctimas. La definición jurídica es clara: ejecuciones extrajudiciales. La definición política es aún más clara: terrorismo de Estado, genocidio, son delitos de lesa humanidad. Lo está cometiendo. Por eso nos hacíamos el otro día una pregunta. ¿Los artículos cuáles son? 40, 41, 42. 39, 40, 41. Del capítulo 7 de la Carta de las Naciones Unidas y del Consejo de Seguridad. En la Carta de las Naciones Unidas. ¿Por qué las Naciones Unidas no tiene el poder en este momento de sancionar a Estados Unidos? ¿Por qué no? Porque las Naciones Unidas no es nada, es la nada, lo decía el comandante Chávez. Es la nada, no tiene posibilidad ni poder para actuar. Y vean ustedes esto, este dato es importante. Y cuando hubo sobrevivientes, Estados Unidos simplemente lo hizo desaparecer. No hay registro de su estado, paradero ni situación legal. Volker Turk, la ONU, todos exigieron el cese de los ataques. Nadie hace nada. No pueden, porque Estados Unidos está actuando como un bandolero. El propio terrorista es Estados Unidos en este momento. Estados Unidos. Lavrov lo dijo sin metáfora. Así actúan los países fuera de la ley. Lo dijo el canciller de Rusia. Trump, lejos de negarlo, lo celebró. Reconoció operaciones de la CIA dentro de Venezuela. Eso es ilegal. Escúchense bien, es ilegal para las leyes norteamericanas. Pero él lo dice abiertamente. ¿Quién es el delincuente aquí? ¿Quién es el terrorista? Dice, de nuevo la vieja tradición imperial, infiltración, sabotaje y desestabilización. Lo de la CIA no es nuevo para nosotros. Hoy lo voy a demostrar con 2 videos.
y 2 videos que son claramente reconocibles de cómo actúa el imperialismo contra quienes quieren hacer una revolución y contra quienes acompañan al imperialismo y creen que con cartas de buena conducta van a salir con bien. Tenemos 2 videitos. El ataque contra Cuba es parte del mismo diseño, el bloqueo. 33 condenas consecutivas en la ONU. La ONU ya últimamente es descarado porque solamente votan en contra de esa resolución 2. Estados Unidos y, adivinen, e Israel, el Estado sionista invasor. No se mantiene por estrategia, sino por crueldad. Multas multimillonarias a empresas extranjeras. Ley Helms-Burton, violando soberanía. Prohibición de bienes con más del 10% de componentes estadounidenses. Resultado, entre 2024 y 2025, 7.556 millones de dólares en pérdidas para un país que intenta respirar. Estamos hablando de Cuba. Y encima, Estados Unidos coloca a Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo. El país que ha invadido más naciones que ningún otro en el último siglo, llamando terrorista a otro. Un presidente que se jacta todos los días de hacer lo que le da la gana, sin importarle quién y qué respuesta pueda haber. No es más que un terrorista. Colombia es objetivo. México es objetivo. Lo ha dicho. Dijo que iba a atacar. Y eso es violar la soberanía de cualquier país. Eso está penado y está prohibido por la Carta de las Naciones Unidas, pero ellos piensan hacerlo. Y lo tienen en la cabeza. Y tienen a un loco llamado Marco Rubio, un tipo, un psicópata, que está empeñado en que América Latina, y por eso ese plan, y por eso el nombre, lo de Lanza del Sur, es para ocupar América Latina. Y aquí me voy a otra cosa. Primero, felicitar al pueblo ecuatoriano, que le dijo no al narcotraficante Noboa. Le dijo, no vamos a meter bases militares en Ecuador. No van a regresar las bases militares. Fueron 4 no en ese referéndum. Es decir, se le está yendo de las manos el país a Noboa, porque él pudo haber hecho otro fraude igual como el que hizo para llegar a la presidencia. Y en el caso de Chile, yo quiero citar un artículo. Me interesaría leerlo. Porque hay gente que cuando nosotros decíamos el otro día, con conocimiento de causa, decíamos el otro día que en Chile no se practica ninguna democracia. Mentira. Traicionaron. Ese pueblo que salió sin dirección en el año 2019, lo traicionaron. Y siguen en el marco de las elecciones burguesas, tratando de recomponer lo que no se puede componer. Voy a citar 2 cosas. Rápidamente aquí, para que nos saquemos eso de la cabeza. Hay gente que dice, no, ¿qué importa? Es el mal menor. No, ¿cuál mal menor? ¿Cuál mal menor? Un país que se jactó de ser uno de los que tenía el más alto Producto Interno Bruto, mientras las grandes mayorías estaban pasando hambre, ¿verdad? Y la oligarquía llenándose de billetes. Pero es que, escuchen bien, voy para acá. Ah, y otra cosa. Esos señores, allá, el otro día yo les puse un video en donde aparecían todos los candidatos que estaban hablando, todos los candidatos que estaban participando en las elecciones de Chile. ¿Y sabe cuáles? Los medios de comunicación no se anduvieron por la rama, ¿no? ¿Qué harían si usted lo llama ahorita a Trump y le dice, nosotros vamos a atacar Venezuela y necesitamos de su apoyo?
La mayoría atacó y dijo que Venezuela era una dictadura. Unos dijeron que no, bueno, que Estados Unidos no tiene por qué meterse en Venezuela, ni mucho menos. Pero la mayoría, todos, a excepción de uno que se quedó mudo, y yo odio tener que decirlo, que a veces invitamos gente acá, lo odio con toda mi alma, pero tengo que decirlo, a veces invitamos gente acá que no hacen nada por defender a la revolución bolivariana, pero los invitamos, vienen aquí. Y eso es muy malo, muy malo. Pero resulta que esos señores, todos candidatos, y lo más seguro es que va a ganar Kast. Yanejara apenas lo superó, creo que por 2 puntos. Kast y otros neoliberales se van a unir y va a llegar nada más y nada menos que un nieto de un nazi, que es nazi y es pinochetista. El señor Kast es el que va a llegar. Así de simple. Pero en esos señores, que todos esos señores ahí que nos estaban diciendo a nosotros, que nos tildan a nosotros de dictadura, no le dicen al mundo que en su democracia obligan al pueblo a votar. ¿Sabían eso? Aquí nosotros obligamos a votar. Aquí nosotros sancionamos con casi $300. Una multa de $300 para el que no vote. Entonces, ¿qué tipo de democracia es la que te dicen a ti? No, tú tienes derecho a elegir. Tú tienes el derecho a elegir, pero al mismo tiempo, si no eliges, si no quieres votar, tienes una multa de $300. Eso pasa en Chile. Eso pasa en Chile. Y quiero referirme específicamente a Chile, porque la gente sigue creyendo en la vía electoral en Chile, y eso lo digo yo con toda responsabilidad. Yo ahorita me despojo del hecho de ser diputado, hasta ahorita, hasta enero, pero me despojo de esa condición. Y me despojo de la condición de tener algún nexo con el gobierno. Pero lo que voy a decir, lo voy a decir desde el corazón. En Chile tiene que haber una organización de masas e irse a una revolución. Revolución real. En el marco de las elecciones burguesas, eso no es verdad que van a haber cambios. No es verdad. Siguen teniendo la misma constitución de Pinochet, siguen teniendo a la misma policía represiva y encima de eso tienen a una disque izquierda, lo tengo que decir así con todas las letras, a una disque izquierda que es más derecha que la derecha, porque fue la que firmó la ley antiterrorista. Es igual que lo de Trump, y discúlpenme, ya retorno al tema de Chile. Es igual que lo de Trump. Trump agarra y dice, no, Maduro quiere hablar. Bueno, si Maduro quiere hablar, yo hablo con él. ¿Qué es lo que va a hablar Trump con nosotros? Dime. ¿Qué va a hablar Trump con nosotros? Eso es como agarrar y decir, yo quiero hablar contigo para decirte cómo te vas a ir, para cómo tú me vas a entregar tu casa, cómo tú me vas a entregar tu país y tú te vas a tener que ir de todos modos. Esa es la conversación del cerdo de la Casa Blanca. Él no se va a sentar a decir, mira, Maduro, vamos a ver, vamos a sentarnos, vamos a conversar, vamos a negociar, ¿qué te digo yo? A comprarte petróleo, a restablecer las relaciones. No, eso no es verdad. Y el que lo esté pensando está equivocado, porque es que yo veo cómo se publica a cada rato, por todos lados, Trump desea hablar con Maduro. Eso no es verdad. Trump quiere imponerle condiciones al presidente. Y eso no va a suceder en nuestro país. Eso no va a pasar. ¿Entiendes? O sea, yo concedo, te doy mi mano para que me la beses. Te concedo, bésame la mano y a lo mejor pienso en no meterte las Fuerzas Armadas para allá. No, hermano. Aquí es donde yo digo, aquí no es, eso está es como el mango que está a punto de caer la mata y todavía uno está esperando que la mata lo aguante a uno. No, olvídese eso, que vengan. Ellos quieren hacerlo, pero eso sí, luego no se quejen. Porque en lo que sí es verdad es que Estados Unidos está metido en un berenjenal interno
en su país, interno, en donde hay casos de corrupción, en donde los ricos están haciéndose cada vez más millonarios, aparecen en la revista Forbes como le da la gana, y se creen de verdad que los dioses del Olimpo, y que tienen en sus manos la posibilidad de seguir ejecutando a través de su industria militar y a través de su ejército y a través de sus marines, tienen todavía la posibilidad de entrar. Yo repito lo que he dicho siempre, 2015 no es igual a 2025. Son 10 años y las cosas cambiaron. Hay un artículo de Isabel Vilella que yo lo quiero leer. El cuarto estado se llama. ¿El cuarto estado es? Porque el otro de hoy fue más duro. Fue contra los opinólogos. O leo el de los opinólogos, creo que está mejor, ¿verdad? Porque es que tenemos muchísimos opinólogos, ¿sabes? Hay mucha gente opinando. Y gente que se molesta cuando uno agarra y dice, no, eso lo de las elecciones en Chile fue una farsa. Fue una farsa, hermano. Y la ultraderecha va a tomar el poder en Chile. Y la represión va a intensificarse. Y sin embargo, ese pueblo valiente va a estar allí, esperando para hacer revolución. Por eso es que cuando nosotros hablamos del tema electoral en Chile, nos reíamos. ¿Por qué? Porque hay un viaje de gente que lo que quiere es verse retratado en un congreso, en una asamblea, o que se quiere ver retratado en un ministerio. La misma candidata, Janet Jara, y que Partido Comunista, ¿no? ¿Cuál Partido Comunista? Y renegó de él. Y no solamente reniega, no es renegar de un partido que pudiera servir, no, es que el partido ni siquiera sirve, el Partido Comunista en Chile no sirve. A lo mejor le caerá mal a la gente cuando yo digo eso, pero es que es verdad. Vamos a leer el de hoy. El de hoy estuvo mejor. Estuvo mejor porque fue ya la respuesta que se tuvo con referente a los opinólogos, pues, a los que siguen diciendo que tú sabes cómo es la cosa, que no saben si irse para la derecha o para la izquierda. Dice, los opinólogos derrotados. Me van a disculpar, pero trato de hacer análisis serios y calmados de la realidad. Este no es uno de ellos. Estoy hasta las orejas de leer opinólogos que saben mucho sobre Chile y el pueblo chileno, sobre procesos electorales, izquierda y hasta de revolución. Chile vive un proceso revolucionario, sí, lo afirmo. Y no porque estemos en disposición de agrupar fuerzas revolucionarias, más bien porque las condiciones son insostenibles. El sistema capitalista de producción y su variable neoliberal que rige la economía chilena hace aguas. La burguesía lo sabe y trata a como dé lugar de efectuar cambios o proponer medidas que puedan paliar no solo el descontento popular, sino la insostenibilidad de un sistema que depaupera tanto a la masa de asalariados y desposeídos que no termina por solventar la disociación entre el sistema de intermediarios y consumidores. La riqueza nacional transada por la oligarquía no alcanza para que los codiciosos burgueses mantengan y aumenten sus ganancias y el pueblo pueda satisfacer sus necesidades. En ese raquítico equilibrio de expropiar e incentivar el consumo, se ha llegado a soluciones, entre comillas, como el retiro anticipado de los fondos de las AFP, o una cantidad variada de bonos sociales para tratar de taponar el desangramiento económico que sufren las clases populares, o a otras medidas políticas como las convocatorias a constituyentes. El proceso que, como digo, es revolucionario porque las condiciones objetivas urgen a cambios profundos, en ausencia de elementos subjetivos de organización, no definen que el carácter de los cambios deba ser socialista. Oído el tambor. Nosotros todos tenemos que tomar como ejemplo eso, porque las condiciones no solamente pueden definir para la izquierda,
pueden definir para la ultraderecha. Si nosotros no atendemos, ¿verdad? Y esto está pasando en América Latina, en Ecuador, Brasil, Uruguay, todos aquellos que se quedan calladitos no saben lo que se le está gestando por debajo. Dice, o el sistema reduce la brecha de clases con medidas mágicas, o las condiciones que maduran terminarán por convertirse en un dolor de cabeza para la burguesía y sus mercenarios gubernamentales. No descarto que la partida se resuelva con fascismo, pero este no quedará sin contestación. De lo que me hastío es de los pusilámines llorones que enjuician duramente al pueblo chileno que sale a marchar bajo la represión del Estado y que en relación con el estallido sigue demostrando que no se ha vuelto a dormir. Chile despertó y tras la traición constitucional de la expresión popular sigue por la senda de la organización. El estallido social, por más que no fue conducido, ni organizado, ni liderado, ha dejado muchos y buenos aprendizajes y las semillas de la organización popular. Después de la euforia popular, aún siento una expresión anárquica y como venimos diciendo, a pesar de haber sido condicionalmente traicionado, ha supuesto que el germen de formas de organización y lucha que están en desarrollo. De ese alzamiento popular han nacido nuevos e incipientes movimientos, inquietudes y trabajos precarios sí, pero que se conectan con octubre de 2019 en la lógica de organizar la lucha y los intereses de clase en instancias superiores, organizadas y profesionales como producto de la enseñanza del que el sistema quedó inservible y solo la lucha revolucionaria popular podrá conquistar el poder y generar transformaciones. Los que todo lo miden por dentro de los márgenes del sistema legal burgués no pueden entender que un pueblo y su voluntad no tiene representación en un sistema que lucha por someterlo con esas mismas leyes. Son muy faltones los que nunca fueron a una marcha, los que si acaso han militado, lo han hecho en organizaciones legales y como una ocupación de tiempo libre. Ofenden a los que son detenidos a diario por manifestarse, a los que saben que se le puede aplicar la ley de control de armas por portar una bengala, o a los que se nos puede aplicar la nueva ley antiterrorista por organizarnos para derrocar el poder. Son derrotados porque no confían en nuestras fuerzas, que son las del pueblo, necesitan una salida rápida que les asegure que en una legislatura los problemas quedarán resueltos, aunque esto sea mentira por imposible. Piden cuentas, quieren que les digamos qué conspiramos y cómo lo hacemos para después argumentar que nuestra lucha es inútil. Pues tengo dos cosas que decirles a esos opinadores de salón y habano. Dejen de ofender al pueblo chileno. Un pueblo que enfrenta una dictadura fusil en mano no se merece más que respeto. Al margen de las equivocaciones, la tradición de lucha combativa en Chile no ha muerto nunca y desde el golpe de Estado hasta hoy no han faltado militantes ni organizaciones que aunque muchas veces hayan sido golpeados o golpeadas, han mantenido la tradición de lucha y no han abandonado nunca, pero nunca, la protesta callejera. Haremos muy mal las cosas, pero peor es no hacerlas. Y más nefasto, no hacerlas es y criticar. Nunca hemos abandonado, aunque haya sido marginalmente, las ideas revolucionarias y el legado político del MIR, el FPMR y el Mapu Lautaro. Somos depositarios de sus luchas y nos mantenemos firmes y convencidos de que no se ha dicho la última palabra. Pero lo más importante es que seguiremos haciendo la tarea, aunque no la veamos concluir y aunque todo el reformismo, los pusilámines, derrotados, advenedizos y diletantes nos quieran sepultar. Y hablando de sepultura, Alida, escucha esto. Y hablando de sepultura, al fascismo no se le derrota discutiendo con él en debates y parlamentos. Y esa es la tarea inmediata, convocar a todo el pueblo chileno para que Chile sea la tumba del fascismo
y el neoliberalismo. Esa es mi opinión, y es la opinión de Isabel Vilella, es la opinión de muchos revolucionarios en Chile que no se han vendido y que no se han ido nada más que a militar para ser electo diputado, congresista, o en todo caso, también para participar en unas elecciones que son una farsa. Ahora vamos a ver las locuras de la oposición y los gringos. Aquí. Rueda. But we haven't said we're going to do that. And we may be having some discussions with Maduro, and we'll see how that turns out. They would like to talk. Yo solamente convoco una vez más a todo el pueblo de los estados orientales, desde el sur de Bolívar, del Tamacuro, Monagas, Sucre, Anzoátegui, Nueva Esparta, en perfecta fusión popular militar policial, a establecer una vigilia y una marcha permanente en las calles con la bandera de Venezuela en alta. La gran vigilia y la gran marcha de las banderas la convoco desde Caracas. This is a counter-drug operation. The president's ordered it in defense of our country. It continues. It's ongoing. It can stop tomorrow if they stop sending drug boats. The Maduro regime is a narco-terrorist regime indicted in the Southern District of the United States for narco-terrorism. But more importantly, they're also a transshipment organization that allows these groups to operate from their national territory. They allow drugs to be shipped. They openly cooperate with the shipping of these drugs towards the United States and Europe, by the way, so maybe they should be thanking us. But the bottom line here is that the president is going to defend the national interest and the national security of the United States, which is under threat by these terrorist organizations. Hay quienes quieren entregarle este país a los demonios. Ustedes saben quién, ¿verdad? La ultraderecha sayonista le quiere entregar este país a los demonios. ¿Quién va a poder más? ¿El pueblo de Bolívar o los demonios imperialistas? Por eso nosotros, hombres y mujeres de a pie unidos, somos organizados y empoderados en las calles, la mayor garantía de soberanía, de paz y derecho al futuro y felicidad de todas las generaciones que están creciendo en nuestra Venezuela del siglo XXI, en esta Venezuela del 2025. En esa asamblea que se instala el 5 de enero del año 2026, es obvio que los números no se corresponden. Una cosa es defender el territorio nacional, una cosa es defender que la gente tenga soluciones a sus problemas, una cosa es defender que el país pueda tener mejoras en lo económico, que se resuelvan los servicios públicos, y una cosa muy distinta es defender a Maduro. Todo esto sencillamente es una manipulación. Y cuando se nos pide a los venezolanos que defendamos el país, una cosa es defender el país, una cosa es defender a Venezuela, una cosa es defender a este pueblo y otra cosa es defender a Maduro. Son dos cosas muy distintas. No hablarnos de que vamos a tomar las armas los venezolanos, si esto o aquello. ¿Y por qué el pueblo venezolano tiene que salir a tomar las armas para defender a quién? ¿A Maduro? ¿Al gobierno? Los venezolanos queremos paz y queremos una solución, pero quien está en el poder está en la obligación de buscar esa solución. ¿De verdad habrá algún espacio de racionalidad en este país todavía? ¿Quedará un espacio de racionalidad entre quienes están en modo guerra, atrincherados? Bueno, yo desde aquí seguiré, en esta microventana, seguiré defendiendo a la mayoría. Porque en Venezuela quedamos millones de venezolanos. A eso le apostamos la gran mayoría de los venezolanos. Si se atreven a poner un pie, bueno, se van a encontrar con el macizo guayanés.
Si viene un gringo, se va a conseguir con una maracucha. Un fusil para que se prepare, tiene que estar preparado para defender nuestra patria, para nuestra revolución, por nuestro pueblo, por nuestro país. Estoy segura de eso, porque gracias a Dios, gracias a Chávez, que los pueblos indígenas fuimos visibilizados. Y aquí estamos, leales siempre, traidores nunca. El momento histórico de hoy dice que debemos trascender de lo individual del jefe a lo colectivo, que es un comité. ¿Saben quién practica la dirección colectiva todos los días? El presidente Nicolás Maduro. ¿Saben a qué le tiene miedo a aquellos que nos quieren invadir? A que aquí hay un pueblo que le responda ante cualquier circunstancia. Lo que han querido siempre, siempre, siempre son los recursos naturales de Venezuela. El pueblo es sabio. Si usted al pueblo no le hace caso, usted está pelando bola. Ustedes saben por todas las que hemos pasado. Cualquier país del mundo hace años se hubiera rendido. Yo por eso me siento honrado de venir aquí al Estado Bolívar y jurar con ustedes. ¡Por Bolívar! ¡Lo juro! ¡Por Chávez! ¡Lo juro! Es una campaña que ha denunciado mucha gente en el mundo. Es la campaña de tratar de manchar a Venezuela, a nuestra revolución. Primero manchar a Chávez, después manchar a Maduro. Y entonces, con esa campaña, justificar cualquier cosa contra nuestro país. Así hace el imperialismo y la CIA, y lo hizo muchas veces contra un presidente demócrata, revolucionario. El Centro de Estudios Estratégicos Internacionales, o CSIS, publicó en estos días el informe en el que afirma que cuando llegue al Caribe el portaaviones Gerald Ford, Donald Trump tendrá disponibles como arma secreta de la cual ya se van enterando 176 misiles Tomahawk, que son la joya de la corona de las armas de guerra estadounidenses. Creo que usted se ha ganado el jalabola del siglo. No, vale. Estados Unidos atacaría, según esa doctrina militar, ya a los capos o a los jerarcas del chavismo en Venezuela. Voluntad de Maduro de irse del país. Eso sí, no es de gratis ni será fácil. Quiere irse liso y sin pagar peaje, cosa que al menos yo veo poco probable. ¿En serio? ¡No! Sobre todo por el asedio que le tienen montado los bombarderos, quienes ayer llegaron tan cerca como a 80 kilómetros de la costa de Venezuela. Fueron 2, escoltados con otras 6 naves. Y es la verdad, nada pasa hasta que pasa. Mucho tiempo que no se veía una operación de esta magnitud. Es gigantesca. O sea, yo creo que debe tener... Lo único que se acepta es el triunfo. Maduro estaría dispuesto a irse, pero a un retiro tranquilo y en paz. No es la oposición. No es que a la Fuerza Armada le dé o no le dé la gana de entregarle el poder a la líder nacional María Corina Machado y al presidente electo Edmundo González Urrutia. Es que es lo que corresponde por la Constitución Nacional. Porque ocurrieron unas elecciones y están las pruebas, y en esas elecciones Maduro perdió y la cúpula alcahueta de la Fuerza Armada Nacional lo sigue manteniendo en el poder. Entonces no es que tengan o no predisposición, es lo que corresponde. No entiendo mucho cómo Maduro no se da cuenta. ¿Será que no tiene alguien al lado que le diga, mire caballero, que esto se termina de verdad y que en pocos días más usted va a vivir acciones que son bastante complicadas por parte de toda esta desempeño bélico que los Estados Unidos ha mostrado ahí en el Caribe y en el Pacífico? La operación no estaba detenida ni la administración Trump pareciera dar ninguna señal de querer abortar. Más bien, la Marina Militar estadounidense anunció mediante un comunicado de prensa la entrada de ese portaaviones Gerald Ford en el área de responsabilidad del Comando Sur. Nadie pone el 10% de su potencial bélico como los Estados Unidos a hacer turismo por el Caribe. Es evidente que alguna acción de alguna naturaleza se va a procesar allí. Creo que ya el venezolano no es confundible. De verdad te lo digo. O sea, el venezolano está listo para transitar a la democracia y sobre todo cuidarla. Estos se están llevando a un conflicto donde no van a salir vivos. Ellos no duran vivos más de 72 horas. Ellos no se imaginan eso. Y lo que pasó ese día fue que los Estados Unidos se paseó, pero literalmente como le dio la gana por las costas venezolanas, y el régimen estaba temblando
Y cuando ellos desaparecieron y vieron que ya no había peligro, entonces sacaron los F-16 a pasear para decir, aquí estamos nosotros en contra de los gringos. Entonces, no, mira, cuando la propaganda hace más ruido que los hechos, apaguen esa propaganda, apáguenle el volumen y observen las cosas que sí están pasando. Conociendo a Trump, ahora Trump decidió hacer otra cosa que no es la vía por la que Grenell lo estaba asesorando, que es la vía diplomática. Ya Trump decidió otra cosa y la realidad es que aquí el que manda es Trump. ¿Qué nos dice? Lo primero, a nadie le importa la verdad ya en esto. Aquí el tema es seguir discutiendo que no, que sí, que somos narcos, que no lo somos, eso es fútil, estéril, no tiene sentido ya a esta altura. ¿Por qué? ¿Crees que está claro ese debate? Para mí lo está y para mucha gente lo está y hacemos un mal favor simulando que eso todavía es algo que discutir. O sea, esto opera ni siquiera en el ámbito de aquello que a la gente le encanta hablar de la posverdad. Esto ni siquiera, esto es, y me disculpa la expresión, pero yo creo que esto es paja. Lo que dice el camarada de Misión Verdad es cierto, es cierto. Nosotros, esa acusación está fuera de discusión. Nosotros vamos a seguir diciendo que no somos narcotraficantes, que nosotros no estamos metidos en narcotráfico. No. Nosotros vamos a seguir diciendo, no, el cartel está en el norte. No, si ya sabemos que el cartel está en el norte. O sea, pareciera que nosotros siempre tenemos que ser reactivos y tenemos que responder. No, nosotros no hicimos nada, no hicimos eso. No, olvídense de eso. Nosotros tenemos una verdad y tenemos un pueblo organizado, un pueblo organizado, rodilla en tierra y a punto de combate. Y quiero hacerle una aclaratoria a los opinólogos que aparecen por ahí, porque yo hablo de Chile, por ejemplo. Yo le voy a decir algo. Primero que nada, nosotros tenemos un enemigo común. Toda América Latina, ¿saben? Porque tenemos un enemigo común que está en decadencia, que está en declive, que se está cayendo, y él pretende, después que ha dominado el mundo, él pretende venirse para acá, a tomar control de toda América Latina. Por eso las tropas que tienen ahí asustando tratando de asustar a América Latina. Ese es un enemigo común. Yo quiero, y esto nos convierte a todos nosotros en América Latina, nos convierte en internacionalistas, combatientes internacionalistas. ¿Ustedes recuerdan a Ernesto Che Guevara? Bueno, nosotros somos combatientes internacionalistas. Nosotros no nos debemos nada más a Venezuela, no. Nosotros nos debemos a toda la América Latina, a todos los pueblos de América Latina. En consecuencia, a nosotros nos duele América Latina. Y nos duelen todos los países del mundo, pero en especial ahora mismo, porque está bajo asedio, a toda América Latina. Nosotros somos combatientes internacionalistas. Y eso hay que decirlo. Yo no tengo por qué seguir discutiendo ni debatiendo con el señor Cerdito de la Casa Blanca si nosotros tenemos la locura esa que repite a cada rato. No, que nosotros mandamos un viaje presos de aquí y los mandamos para allá. No. Que si el cartel de los soles, que si el tren de Aragua, que sigan ellos debatiéndose en eso. El mundo sabe por qué esa flota está ahí. El mundo lo sabe. Ahora, atrévanse. Pero repito, esa es la primera aclaratoria. Nosotros somos combatientes internacionalistas. Estamos obligados no solamente a defender a Venezuela, sino a toda América Latina. Y en segundo lugar, para esos comoditos que terminaron de legitimar un sistema o tratan de legitimar un sistema que está con una constitución pinochetista, que está también en declive y que está entrando en una ola ultrafascista con CAS, a esos que agarraron y llegaron a diputaciones por el número de votaciones, entonces ahora van a disfrutar un curul, ¿verdad? Yo les digo que allá el pueblo chileno, el pueblo argentino, el pueblo peruano, el pueblo boliviano, el pueblo ecuatoriano, el pueblo paraguayo, el pueblo uruguayo, todos están decididos, escúchese bien, por eso lo de la lucha internacionalista, antiimperialista. Todos están decididos y prestos a venir aquí a defendernos. Entonces, en consecuencia, si ellos son internacionalistas y nosotros también, nosotros no vamos a defender a Chile o no vamos a defender a Argentina
y los errores que han cometido y por qué esa fluctuación entre derecha y supuesta izquierda y no terminan de solucionar los problemas? ¿Cómo es eso? ¿Por qué Venezuela es ahora mismo la joya de la corona? No es nada más por recursos, somos un mal ejemplo. Somos un mal ejemplo. Eso nos convierte a nosotros en combatientes, porque sabemos que esa lanza del sur es para tomar posesión de América Latina, y eso no va a pasar. Estados Unidos lo sabe. Estados Unidos lo sabe. Entonces, a todos aquellos comoditos que todavía siguen, tú sabes, experimentando, porque eso se llama cobardía, ¿sabes? Ahorita España, gobierno socialista de Pedro Sánchez, acaban de aprobar, fíjense usted, el tremendo escándalo, que tampoco me voy a meter en eso, el tremendo escándalo que hay de corrupción en Ucrania. Un escándalo que se veía venir de hace rato, ya Rusia lo había dicho. Y ahorita acaban de aprobar 600 o 300 o 680 millones de dólares para Ucrania. Y yo le hago una pregunta al pueblo español. Coño, ¿y ustedes? ¿Dónde están las organizaciones populares en España? Que agarren y digan, ¿cómo es que ustedes le están entregando dinero a un gobierno corrupto? No solamente un gobierno corrupto, un gobierno nazifascista. Y supuestamente es un gobierno de izquierda, que también, igualmente, igual que en Chile, en el marco de las elecciones burguesas, ha venido legitimando un sistema fascista. ¿O no? Yo miento cuando digo esto. Leyes contra los migrantes, todo lo que hace un fascista, lo están haciendo en España, lo están haciendo en Alemania, lo están haciendo en Francia, lo están haciendo en todos los países de Europa. Hoy sometidos, arrodillados al decadente y casi caído imperialismo norteamericano. Entonces, cuando nosotros hablamos de lucha internacionalista, cuando nosotros hablamos de la vigencia que tiene Carlos Marx en este momento, vigencia, y Bolívar, la vigencia que tiene Bolívar, nosotros tenemos que agarrar y prepararnos, no solamente prepararnos materialmente, sino ideológicamente. Y yo voy a decir algo que vuelvo a repetir, a lo mejor esto va a caer mal, pues, pero nosotros a veces vemos gente que llega aquí y cuando salen allá se quedan callados. Cuando dicen que Venezuela es una dictadura, no dicen nada. O, en su defecto, hay una lucha por, no sé, será por el pasaje de avión o por venir para acá. Yo tengo que decirlo, eso yo lo digo sin ton ni son. Y no estamos. Hay gente que está en este momento preocupada, incluso jurídicamente hablando, o judicialmente hablando, o en cuanto a leyes. Gente que está preparada enormemente como para montar campañas internacionales denunciando la ilegítima agresión genocida de parte del imperialismo norteamericano. Y gente que no está viendo a ver que aparece en una foto, que los hay, o los que vienen, no, porque yo viajé a Venezuela y yo soy X, Y, Z, no. Gente que está haciendo su trabajo, ¿saben? Gente que está luchando, no solamente en su patria, sino de manera internacionalista, luchando contra el tema de los derechos humanos, a favor de los derechos humanos, pero derechos humanos no de victimización, porque esa es otra, esa es otra herramienta utilizada por el imperialismo. No, sino la real y verdadera lucha por los derechos humanos. Los derechos humanos incluyen el legítimo derecho a la violencia que tienen los pueblos para liberarse. Suena duro, ¿verdad? Suena duro, pero es que es la opción. Es la opción. Tenemos un imperialismo que es poderoso todavía, peligroso todavía, y la única, y esto es un llamado que yo le hago a todas las organizaciones revolucionarias en América Latina, todas, a todas. Nosotros debemos dejar ya a un lado
el tema de las diferencias entre interorganizaciones revolucionarias. De verdad lo digo con amor, pues. Nosotros debemos entender que dentro de las diferencias hay unos objetivos que son primarios y el objetivo es la liberación de los pueblos. Es un objetivo que comparten todas las organizaciones revolucionarias independientemente de cómo lo vean. Independientemente de las ideas, maoístas, anarquistas, marxistas-leninistas, independientemente de cómo se vea, hay que sentarse, compadre, porque la única forma de combatir al imperialismo, y el imperialismo tiene muchas maneras para desviar la atención. El imperialismo tiene muchas maneras para dividir las fuerzas revolucionarias. El imperialismo tiene eso que habla Donald Trump de infiltrar a la CIA. Cuidadito, si hasta no se visten de izquierda y te hablan de izquierda con una facilidad tremenda y te hablan de marxismo y te hablan de maoísmo y te hablan de X, Y, Z y al final terminan dividiendo la fuerza y afectan lo más importante en toda la lucha latinoamericana, que es la unidad. La unidad. Nosotros hablamos de lo que decía Chávez, ¿verdad? De llamar a una quinta internacional. Sería el momento adecuado. ¿Por qué no? Llamar a una quinta internacional. Chávez lo dijo. No lo estoy diciendo yo. No es capricho mío. No es capricho mío. Vamos a ver ahora, ante las amenazas, estamos preparados. Rueda. Maduro wants to talk. Are you prepared to speak with him directly? Would you commit to doing that before you order strikes? Yeah, I probably would talk to him. Yeah, I talk to everybody. That I don't rule out anything. We just have to take care of Venezuela. They dumped hundreds of thousands of people into our country from prisons. Nobody knows better than this young lady right here. It's amazing. You know, we have a tight border right now. Nobody comes in. Would I want strikes in Mexico to stop drugs? It's okay with me. Whatever we have to do to stop drugs. Mexico is, look, I looked at Mexico City over the weekend. There's some big problems over there. Colombia has cocaine factories where they make cocaine. Would I knock out those factories? I would be proud to do it personally. I didn't say I'm doing it, but I would be proud to do it because we're going to save millions of lives by doing it. En Estados Unidos pretenden gobernar al mundo, pero nadie atiende a los 40 millones de estadounidenses que no tienen vivienda. Nadie atiende a los millones de estadounidenses que no tienen un plato para comer cada día. Nadie atiende a los millones de estadounidenses que no tienen educación para sus hijos. Nadie atiende a los más de 35 millones de estadounidenses que tienen problemas graves de adicción con las drogas químicas y duras. Y pretenden salir al mundo con sus armas y que a salvar al mundo. Primero sálvense ustedes en Estados Unidos. Well, it seems pretty clear it's just an effort to distract people from the rising prices and from the Epstein scandal. No one wants a war with Venezuela to the extent they're claiming it has something to do with the drug trade coming into the United States. The majority of drugs don't come through the Caribbean. They come via a land route that the president is ignoring because he is so focused on this absurd, illegal military campaign against Venezuela. La administración Trump pone precio a la cabeza
fortaleza del presidente venezolano, asesta bombardeos fatales en el Mar Caribe y muestra músculo desplegando un enorme contingente militar con su mayor portaaviones incluido. ¿De verdad que es la lucha contra el narcotráfico lo que están buscando? El problema que tenemos es que el líder principal de ese régimen ilegítimo, también está acusado en Estados Unidos, en el Distrito Sur de Nueva York. Su palabra es la ley, ¿no? Y la justicia de Estados Unidos, claro, debe ser una especie de corte celestial que viene del cielo, que impone sus criterios y que ejecuta sus deseos. Pero esto no es nuevo. Acuérdense del ex asesor de seguridad nacional, John Bolton, diciendo que eso del derecho internacional, pues que no iba con ellos, con los estadounidenses, ¿no? Yo pienso que lo más poderoso que puede tener un líder político verdadero es la palabra. Y la palabra escrita queda para siempre. Venezuela tiene una posición invariable de respeto absoluto al derecho internacional. Cuestionamos firmemente la amenaza del uso de la fuerza o el uso de la fuerza para imponer reglas en las relaciones entre los países. Nadie debe subestimar a ningún adversario, pero tampoco debe sobreestimar. Valorar todo lo que digan o lo que hagan, sí, pero no nos caigamos nosotros. Hay gente que se convierte en una mata de nervios y todo se convierte en mata de nervios y quieren pasarle sus nervios a los demás. A pie de plomo, nervios de acero, máxima movilización, calma y cordura y tendremos paz en este país y en América completa. El presidente nos dio 3 tareas. La primera tarea, encomendada a estas nuevas estructuras de los comités bolivarianos de base integral, tiene que ver con la consulta de este 23 de noviembre. Venezuela entera entra en modo consulta, a mover a nuestra gente para que vayan a la consulta popular, a ejercer su derecho soberano contemplado en esta Constitución, aprobada por nuestro pueblo. Democracia participativa y protagónica. Segunda tarea, prepararse para la defensa integral de su calle, de su barrio, de su comunidad, con una sola consigna: paz, paz, paz. Construyamos nuestra paz, una paz verdadera. Queremos una paz con justicia y para ello estamos trabajando. Y la tercera tarea es consolidar el equipo en la calle, punto y círculo en cada calle. Cantidad de simpatizantes, cuántos amigos y amigas tenemos en el terreno, cuántas familias existen. Un trabajo amplio de tocar puertas, de tocar corazones, de vernos a los ojos, a la cara en cada calle de nuestro país, en cada sitio. pasa en las comunidades de Venezuela, especialmente en los sectores populares, mientras existe una flota de guerra instalada muy cerca de sus costas que amenaza su soberanía e incluso la vida de su gente? Lo hemos visto. Una buena parte de la población se alistó en la milicia nacional para entrenarse en la defensa del territorio. Sin embargo, diversos análisis coinciden en que esta guerra comenzó hace ya mucho tiempo. Se trata de una cuyo objetivo es la mente de las personas,
personas, despojarlos de su identidad e incluso la capacidad de defenderse antes de que ocurra una confrontación cuerpo a cuerpo. Sobre este tema también se preparan. Hoy les mostraremos un debate al respecto en uno de los barrios más conocidos de Caracas. En La Vega, hombres y mujeres de la comunidad reconocen que durante años han sido víctimas de un ataque sistemático dirigido a naturalizar e incluso aceptar una invasión al territorio venezolano. Así, han existido desde videojuegos hasta discursos de influencers y dirigentes políticos que invocan acciones contra el país a nombre de la libertad. Ante la arremetida en el plano de lo simbólico, el gobierno nacional impulsa una política pública que busca enfrentar esta nueva dimensión de la guerra, en la que el cerebro humano es un espacio a conquistar. Para no ser ingenuos en este sentido y no pensar que estamos en otra época, sino precisamente estamos en una transición, en una nueva época que puede ser bastante más peligrosa, dirigida por el fascismo en el mundo, consideramos que tenemos que tomar las armas nosotros también y defender entonces el campo del pensamiento y el campo de la identidad cultural del pueblo venezolano. Por eso, esta política pública comprende dos estrategias: un plan nacional de formación en comunicación política digital y el impulso de tanques de pensamiento comunal. La iniciativa ha alcanzado hasta ahora 12 estados, la mitad del territorio venezolano, con equipos de facilitadores que visitan cada sector con talleres formativos. El pueblo está pensando, el pueblo está haciendo, el pueblo está experimentando, el pueblo se está defendiendo, entonces ¿por qué no apostar a que el pensamiento, la planificación correcta de las ideas, las agendas concretas de acción, los diagnósticos de lo que está pasando en la comunidad en materia comunicacional, psicológica, etcétera, sea pensada desde las comunidades? Nosotros le damos herramientas para que se fortalezcan a través de la creación de contenidos desde el territorio. ¿Quién más que nosotros mismos desde el territorio para contrarrestar lo que están diciendo allá afuera? Una vez conformados, los tanques de pensamiento comunal se convierten en espacio articulador de experiencias que ocurren tradicionalmente en estos sectores populares por parte de artistas, deportistas, educadores y comunicadores, para producir mensajes capaces de desarticular la desesperanza que genera la guerra cognitiva. Sin embargo, quienes acuden a estas comunidades en este plan de formación encuentran a un pueblo resiliente. Gente preparada, gente presta, gente dispuesta, gente con una conciencia y un pensamiento crítico divino. O sea, yo estoy fascinada porque en vez de uno enseñarles, uno aprende de ellos y de ellas porque tienen una historia. Esto para mí es importantísimo, que ustedes lleguen aquí y le den una visión a nuestro pueblo, qué es lo que en realidad está pasando en general, y qué debemos hacer y qué debemos pensar para poder reaccionar en un momento dado de cualquier ocasión. Pero estamos en paz. Yo les dije que tenía 2 videos para que nosotros veamos cómo el imperialismo norteamericano no perdona. ¿Ustedes recuerdan Grenada? ¿Lo recuerdan? ¿Qué pasó en Grenada? En Grenada llega, por asalto, como revolución, Maurice Bishop y comienza a implementar medidas socialistas. De una, duró 4 años. Y llega Ronald Reagan, una islita pequeñita, entabla amistad con Cuba, con la Unión Soviética en ese momento. Y Ronald Reagan inmediatamente acusa, porque comenzaron a hacer un aeropuerto, porque estaban pensando hacer un aeropuerto internacional para recibir turistas. O sea, un tema de independencia económica. Es más, de hecho, Maurice Bishop, sabiendo que no tenían posibilidades con el tema de la comida, empieza a implementar granjas agrícolas en cooperativas con el pueblo de Grenada y empiezan a tratar de alimentarse ellos mismos. Cuba bloqueada, sin embargo, Cuba le envía gente para trabajar en la construcción de ese aeropuerto. ¿Cuál fue la mentira que montó el imperialismo norteamericano? Igualito, que es la misma mentira que montó el señor Cerdito de la Casa Blanca en contra de Venezuela. Bueno, que supuestamente
en Grenada estaban montando un aeropuerto para montar una base militar soviética. Eso llevó a que invadieran con 15.000 soldados, creo que fue. 15.000 para un pueblito. Y por cierto, vaya nuestro recuerdo amoroso a todos los combatientes cubanos que estaban en ese momento como obreros construyendo el aeropuerto y defendieron a Grenada. Pero así actúa cuando ellos ven que en el hemisferio hay alguien que realmente hace una revolución. Vamos a ver este video de Grenada para que lo tomemos como ejemplo. ¿Ok? Rueda. En octubre de 2013 se cumplen 30 años de la invasión de Estados Unidos a la isla de Granada, la más pequeña del Caribe. La Casa Blanca aprovechó un golpe de Estado palaciego por el cual el viceprimer ministro Bernard Court derrocó al primer ministro Maurice Bishop y lo asesinó. Estados Unidos dijo: en Granada hay estudiantes norteamericanos, tenemos que ir a protegerlos. Y además, ya hace tiempo que venían diciendo, se está construyendo un gigantesco aeropuerto que va a ser una base soviética y cubana para atacar a los Estados Unidos en la isla más pequeña del Caribe. ¿Qué había sucedido? En 1979, una revolución derrocó a Eric Gairy, un aliado de los norteamericanos, y Maurice Bishop tomó el poder. Rápidamente Maurice Bishop se declaró socialista, tejió lazos con Cuba. Y si la revolución fue en marzo, en 1979 hubo otra revolución muy cerca, en Nicaragua, y los sandinistas tomaron el poder. Para los norteamericanos eso era demasiado. Una revolución en Granada, angloparlante. Una revolución en Centroamérica, sandinista, que podía tener influencia en todo Centroamérica y más allá de Centroamérica, tomando en cuenta que en el sur del continente, en América del Sur, había dictaduras. La revolución de Granada duró apenas 4 años. Fue una revolución que se devoró a sus hijos, porque fue un golpe de Estado palaciego el que permitió la invasión estadounidense. Maurice Bishop fue asesinado, los norteamericanos tomaron el control de la isla a pesar de la resistencia de los pocos trabajadores que había de Cuba. Increíblemente, los norteamericanos tuvieron que luchar en contra de algunos pocos trabajadores cubanos que resistieron el aeropuerto. Pero claro, la relación de fuerzas era absolutamente desigual. Estados Unidos tomó el control de la isla y tiempo después organizó elecciones que permitió a gente de ellos que continuaran, por supuesto, en el poder. In March of 1979, Maurice Bishop became Prime Minister of Grenada, not by election, but by revolution. And almost overnight, the island began to change. Under the People's Revolutionary Government, Bishop launched one of the most ambitious reform programs in Caribbean history. Healthcare and education were made free. Literacy campaigns spread across the island, with children and adults alike learning to read and write, some for the first time. Agricultural cooperatives were formed. Farmers pooled land and resources, moving away from the old colonial model of plantation inequality. Unemployment, which had once been nearly 50%, plummeted to just 14% within 4 years. Internationally, Bishop aligned Grenada with Cuba and other Soviet-friendly nations, but remained fiercely independent. He welcomed Cuban doctors, engineers, and teachers who helped build roads, airports, and health clinics. The partnership transformed the island's infrastructure, but not everyone welcomed Grenada's revolution. The United States and several conservative Caribbean nations began to grow suspicious. The timing didn't help. Across the sea, the Sandinista revolution had just toppled Nicaragua's U.S.-backed dictator, Anastasio Somoza. To Washington, Grenada looked like the next domino. American media painted Grenada as a new Soviet outpost. Reports swirled about Cuban troops, military bases, and secret alliances. Even though Bishop publicly stated his desire for friendly relations with both the USA and the USSR, the narrative was set. But fears ran deeper than ideology. With Grenada's population overwhelmingly black, and America home to over 13 million black citizens, U.S. officials feared the symbolic power of a successful black socialist state in the Western Hemisphere. A new wave of Negro radicalism, as some internal memos called it, could not be allowed to spread. Economic pressure soon followed. The International Monetary Fund withheld credit, stalling Grenada's development. Investment dried up. The revolution was working, but the walls were beginning to close in. Still,
Bishop held firm. He believed Grenada could be both revolutionary and sovereign, but with American eyes fixed on the island and pressure mounting from both outside and within, storm clouds were gathering over the world's newest socialist experiment. By late 1983, the revolution was fraying not from outside but from within. Tensions inside the New Jewel movement leadership had been building for months. A hardline Marxist faction, led by Bishop's own deputy Bernard Cord, grew frustrated with what they saw as Bishop's moderate socialism and charismatic one-man leadership. Cord and his allies accused Bishop of straying from pure Marxist doctrine, of prioritizing popularity over revolution. They demanded power be shared. Bishop refused. On October 13, 1983, Bishop was placed under house arrest by his own government. The people of Grenada, who had followed him from the beginning, rose in protest. Just days later, on October 19th, protesters stormed the gates and freed him. For a few brief hours, hope returned. Bishop stood once again among his supporters. But the joy was short-lived. Grenadian soldiers loyal to Cord quickly moved in. Bishop, along with several members of his cabinet, including Jacqueline Kreft, his close political and personal companion, were captured and taken to Fort Rupert. That afternoon, without trial or delay, they were lined up and executed by firing squad. 6 days after Maurice Bishop's assassination, the United States launched an invasion. Codenamed Operation Urgent Fury, the mission was presented as a rescue of American medical students and a response to growing instability. But behind the official narrative, historians believe it was a clear statement. Socialism, especially black socialism, would not be allowed to thrive in the Western Hemisphere. Grenada's revolution was over. In less than a week, the People's Revolutionary Government had been dismantled. A parliamentary democracy was restored under close watch of Western powers. The island's brief, bold experiment had ended in blood and invasion. And yet, Maurice Bishop never vanished from the hearts of his people. For many, he remains a symbol of what could have been, a leader who dared to dream beyond colonial shadows. Though Maurice Bishop's life was cut short, the legacy of his vision endures. His government's sweeping investments in education and healthcare left behind a transformed Grenada. New schools were built, literacy rates soared, and access to healthcare became a right, not a privilege. El gobierno de Estados Unidos despreciaba a Granada y odiaba a Bishop. Quería destruir el proceso y el ejemplo de Granada. Granada se había convertido en un verdadero símbolo de independencia y de progreso en el Caribe. Lo que colocó a Cuba en una situación moralmente compleja y difícil fue el anuncio de que fuerzas navales yanquis avanzaban hacia Granada. En esas condiciones, nosotros, bajo ningún concepto, podíamos abandonar el país. Si el imperialismo tenía realmente intenciones de atacar a Granada, nuestro deber era permanecer allí. Retirarse en ese momento era un deshonor y podía incluso estimular la agresión ahora en ese país y mañana en Cuba. ¿Dónde están la gloria, la grandeza y la victoria de invadir y conquistar uno de los países más pequeños del mundo sin ninguna significación económica ni estratégica? ¿Dónde está la proeza de luchar contra un puñado de obreros y colaboradores civiles cuya heroica resistencia, a pesar de la sorpresa, la escasez de parque, la desventaja del terreno, de las armas y el número, frente a las fuerzas de aire, mar y tierra del país imperialista más poderoso del mundo, lo obligó a lanzar la 82 División Aerotransportada cuando el último reducto era defendido al amanecer del 26 de octubre por apenas 50 combatientes? Ni desde el punto de vista político, ni militar, ni moral, Estados Unidos obtuvo victoria alguna. En todo caso, una victoria militar pírrica y una profunda derrota moral.
eso pasaba con los países que se atrevían a iniciar una revolución socialista. Nosotros el otro día estábamos hablando en Al Filo de la Medianoche y decíamos lo tremendamente simbólico que es ver cómo zambos, indios, negros, blancos están custodiando como húsares al comandante Hugo Chávez. Una cosa, porque estuvimos de visita allá en el cuartel de la montaña. O sea, una tremenda, ¿cómo le digo yo? Tremendo simbolismo. Imagínense ustedes en la Europa, ¿cómo nos verán cuando vemos a húsares custodiando o haciéndole honor al comandante Hugo Chávez? Ahora, eso que pasó con Maurice Bishop pasa, o pasaba, porque yo creo que pasaba, cuando un pueblo se enfrenta, tiene la valentía de enfrentarse. Pero hay quien cree que alineándose a la política norteamericana, los norteamericanos, y ofreciéndoles carta de buena conducta, ellos creen que van a perdurar y que el imperialismo se los puede perdonar. O en su defecto ellos puedan salir con bien. Ustedes recuerdan, para los que tienen mi edad lo deben recordar, la dictadura de Trujillo en República Dominicana. Al señor Trujillo lo respaldó Estados Unidos. Hasta que comenzó a ser incómodo. ¿Por qué? Por la violación de derechos humanos que había. Hay un asesinato de unas hermanas, las hermanas Mirabal, que fue programado por la CIA para crear las condiciones de utilizar a un grupo que se le llegó a considerar héroes, porque asesinan luego, en un atentado asesinan a Trujillo. Lo que no se sabe, o lo que desde ese momento fueron declarados como héroes, resulta que fueron asesinos instigados por la CIA. Y la CIA es la que prepara la muerte de las hermanas Mirabal para que ya definitivamente Trujillo cayera en desgracia. Eso le pasa a los que se la pasan presentándole al imperialismo y a los yanquis, presentándole cartas de buena conducta. Vamos a verlo. ¿Sabías que Estados Unidos jugó un papel crucial en el ascenso de Rafael Trujillo en la República Dominicana? En 1930, Trujillo llegó al poder tras un golpe de Estado, y durante más de 3 décadas, su dictadura fue una de las más sangrientas de América Latina. Sin embargo, lo que muchos no saben es que su régimen contó con el respaldo de Estados Unidos. ¿Por qué una nación que defiende la democracia apoyaría a un dictador tan brutal? En el contexto de la Guerra Fría, Estados Unidos priorizó la estabilidad política y la lucha contra el comunismo en el Caribe. Trujillo, aunque un tirano, era visto como un aliado en esta lucha. Su gobierno recibió apoyo económico y militar, lo que le permitió mantenerse en el poder a pesar de las violaciones a los derechos humanos. Este respaldo generó una relación tensa, pero mutuamente beneficiosa, donde los intereses estratégicos superaron las consideraciones morales. Esta alianza dejó una marca imborrable en la historia de ambos países, generando un debate que persiste hasta hoy. Señor Brice, el embajador de Estados Unidos en la República Dominicana envió una nota al secretario de Estado el 5 de julio de 1944 que predijo el caos que seguiría la República Dominicana si Trujillo estuviera fuera de su cargo. La nota dice: Señor, tengo el honor de presentar la siguiente estimación de la situación imperante en la República Dominicana, junto con mis conclusiones y recomendaciones con respecto a la política que creo que nuestro gobierno debe seguir. He estado en Ciudad Trujillo por un mes, y aunque me doy cuenta de que se trata de un tiempo insuficiente para familiarizarme con los detalles, creo que los principales esbozos de la situación son claros y que hay una ventaja en hacer una evaluación cuando la perspectiva no ha sido reducida y cuando es más fácil ser objetivo con respecto a la personalidad. 1. La dictadura de Trujillo,
Como entidad operativa, es el gobierno más eficiente que la República ha conocido, y se ha logrado más progreso material en los últimos 14 años que en los últimos 438 años desde el descubrimiento de la isla por Colón. Trujillo tiene verdadero orgullo patriótico en estos logros. Durante los 86 años entre la independencia de Haití y la llegada de Trujillo, el pueblo dominicano mostró poco talento para cumplir con las responsabilidades del gobierno representativo. Ese periodo es un trágico recital de incompetencia, venalidad, intervención extranjera, bancarrota y caos repetido. Si Trujillo, un personaje fuerte y un natural líder nacido, fuera removido de la escena, podría ocurrir una repetición de esas condiciones. Este es el por qué la CIA mandó a eliminar a Rafael Leónida Trujillo. La CIA jugó un papel crucial en la eliminación de Rafael Trujillo, presidente de la República Dominicana, porque su régimen ya no servía a los intereses de Estados Unidos. Durante las décadas de su dictadura, Trujillo mantuvo una relación ambigua con Washington. Por un lado, era un aliado estratégico en la Guerra Fría por su postura anticomunista, pero por otro, su brutalidad y represión comenzaron a causar una creciente desaprobación internacional. A mediados de los años 50 y 60, la CIA empezó a percibir a Trujillo como una figura inestable y peligrosa, tanto para la estabilidad del Caribe como para la imagen de Estados Unidos en la región. En 1961, después de años de frustración con su gobierno, la CIA respaldó a un grupo de conspiradores dominicanos que querían eliminar al dictador. Lo que parecía ser un golpe interno, en realidad contó con el apoyo tácito de la agencia, que veía en su muerte una oportunidad para promover un cambio hacia un régimen más democrático, o al menos más manejable desde Washington. Trujillo, un hombre temido y odiado en su país, fue finalmente asesinado el 30 de mayo de 1961. Estados Unidos da a conocer archivos secretos que por seguridad de naciones y propias de ellos lo mantienen durante décadas y décadas en secreto, guardado, y no la dan a conocer. Pues ahora en esta gestión de gobierno del presidente Donald Trump se han destapado algunos archivos secretos de Estados Unidos, del FBI, de la CIA, etcétera, que involucran, que tienen que ver de manera directa con República Dominicana. Y lo que se ha destapado, lo que se está dando a conocer, que ya incluso está siendo reseñado por algunos medios, bueno, pues están colocando a los héroes en villanos, que no eran tal héroe nada y que realmente participaban en esa acción del ajusticiamiento de Trujillo, no solamente contra el dictador Trujillo, sino contra la nación dominicana. Ahora se pinta, se pone en ese informe a Antonio Inver Barrera y otros llamados héroes de la gesta del 30 de mayo como criminales. Incluso al propio Antonio Inver Barrera, declarado héroe nacional, es un criminal, según ese informe, que incriminó y traicionó a Trujillo y que incluso se dice que el escenario del crimen, supuestamente, de las hermanas Mirabal, pues miren, fue un escenario que no fue montado por la dictadura ni por Trujillo o la vida, sino que fue un escenario montado por Estados Unidos, por las agencias de seguridad de Estados Unidos, para dar con el traste de la dictadura de Rafael Trujillo. Todo esto cambia. Hay que revisar entonces todos estos pasajes, toda esta historia, porque según ese informe del FBI, por ejemplo, Antonio de la Maza, que fue uno de los que participó en el complot, en un momento dado que se da la ejecución de Trujillo, golpeó a Robert Rey Cabral y agredió, bien, señores, sexualmente a su esposa, un héroe. Antonio de la Maza llamó a la esposa del doctor Rey Cabral
y pidió a este que se saliera de la habitación para entonces agredir sexualmente a la dama en presencia de sus compañeros. Un documento recientemente clasificado por el gobierno de Estados Unidos ha abierto una nueva ventana al turbulento pasado político de la República Dominicana. Un fragmento extraído de un extenso informe del FBI detalla episodios vividos en el seno de la investigación sobre el ajusticiamiento del dictador Rafael Leónidas Trujillo. El documento centra en parte la entrevista realizada por la oficina del campo del FBI en Nueva York a Ortiz, un teniente de la Marina de la Inteligencia Militar SIN dominicano encargado de la investigación de la muerte de Trujillo. Entre el 6 de abril y el 6 de mayo, específico, del 62, el FBI obtuvo de él un testimonio que se materializó en un informe de 182 páginas, reconstruyendo con detalles el complot y la trama que rodearon al magnicidio. El informe revela cómo, inmediatamente después del crimen, los conspiradores del general Juan Tomás Díaz se reunieron en la residencia del general Juan Tomás Díaz en una atmósfera cargada de tensión. El doctor René Cabral fue llamado para atender a Pedro Livio Cedeño, que estaba herido de gravedad, aunque hermano de don Henry Cabral, una figura prominente dentro de la conspiración. El doctor Henry Cabral parecía mantenerse al margen de la planificación política, pero la situación dio un giro inesperado, conforme, claro, a lo que está diciendo el FBI en este informe. El general Díaz, buscando asegurar la permanencia en la escena de los hechos, obligó al doctor a refugiar en su domicilio a 4 conspiradores, entre ellos el propio Díaz, Antonio de la Maza, Salvador Estrella y Roberto Pastoriza. La dispersión y el pánico se desataron pocas horas después, y que pone vivo el tema de la conspiración contra Trujillo y de la muerte de las hermanas Mirabal. Porque ahora resulta ser que, según este informe, realmente esta conspiración fue dirigida por Estados Unidos, por el FBI, y bajo las órdenes y dirección de Estados Unidos fue que se ejecutó. Solamente les voy a decir algo. Estados Unidos no perdona a nadie. Ni que entregues carta de buena conducta, ni que seas fascista, nada de eso. Si ustedes quieren, véanse en el espejo de Guaidó, véanse el espejo de Leopoldo López, véanse el espejo de cada uno de ellos. Estados Unidos, si no ve resultados de estos lacayos, de estos ya desnacionalizados, ¿verdad? Más temprano que tarde les va a iniciar juicio por corrupción, por haberse cogido los reales, por todo lo que hicieron. Más temprano que tarde. Igualito como le pasó a Trujillo. Se fijan que la CIA no solamente ha trabajado con narcotráfico, se fijan que la CIA ha estado metida detrás de cuánto golpe de Estado ha habido y cuánto asesinato ha habido. ¿Ok? Vamos a poner un último videito porque hay algo que es verdad, que el declive y la mentira del sistema capitalista son una oportunidad para nosotros. Son tan mentirosos, tan evidentemente mentirosos, que ya lamentablemente no pueden ocultar nada. Por eso yo estoy muy de acuerdo con el compa de Misión Verdad, cuando decía, es que ya esta narrativa, el estar respondiendo, el ser reactivos ante ellos, el estar diciendo, no, nosotros no somos tal cosa, no. Eso no vale. Vale lo que nosotros estamos haciendo, nuestra revolución, porque estamos protegiendo, escúchese bien, no solamente a Venezuela, estamos protegiendo a América Latina. Nuestra resistencia es la resistencia, no solamente de Venezuela, la resistencia de Cuba, de Nicaragua y de toda América Latina. Vamos a ver este video. Rueda.
So I had a conversation directly with the reporter who wrote this article, and this article was based on a single piece of paper, an inquiry that somebody in the Department of Navy made about an idea that may happen in the future. And this reporter deemed that as an official plan and ran with a story that the United States is looking into it. I checked with the highest levels of the United States federal government. This is not something the United States is interested in being engaged in. It's not something we are currently involved in right now that we will be funding. And the president has been very clear he doesn't want to see boots on the ground with respect to what's happening in the Middle East. We've made great peace. We've made great progress with the peace plan in Gaza, and we Se rompe el alto al fuego entre Tailandia y Camboya mediado por Trump. En la disputada frontera entre ambos países se produjo un tiroteo en el que una persona murió y otras 3 resultaron heridas. Ambos países se acusan mutuamente. Camboya afirma que las tropas tailandesas dispararon contra civiles, mientras que Bangkok sostiene que los responsables fueron los camboyanos. Tras el incidente, el gobierno tailandés suspendió el acuerdo de paz que había sido mediado por Donald Trump y el primer ministro de Malasia. La disputa territorial, que lleva más de 100 años, está relacionada con un mapa de principios del siglo XX. Los combates de julio de 2025 causaron 48 muertos y 300.000 desplazados. Los expertos señalan que los recientes incidentes muestran que la tensión en la frontera persiste. Well, I hear they're doing that, and that's okay with me. Putting in legislation that very tough, it's sanctioning, etc., on any country doing business with Russia. They may add Iran to that, as you know. I suggested it. So any country that does business with Russia will be very severely sanctioned. Well, there's not a lot left to sanction from our part. I mean, we hit their major oil companies, which is what everybody's been asking for. Obviously, those have to be implemented, and it'll take some time to begin to feel it. But, you know, I mean, I don't know what more there is to do. I mean, we're running out of things to sanction in that regard. Well, Shadow Fleet is an enforcement mechanism, and obviously sanctions have to be enforced. So, you know, we don't put sanctions and then not enforce them. We're interested in enforcing them as well. So, but that's more of an enforcement matter. And Shadow Fleet has come up because I do think there are things that the Europeans can do on Shadow Fleet, since a lot of these are happening in areas much closer to them. Supporting Ukraine is a bargain compared to the cost of Russia's victory. Wars are lost by whoever runs out of money or soldiers. Trump se venga de la izquierda europea y la declara como terrorista. El Departamento de Estado ha reconocido por primera vez como terroristas no a islamistas, sino a activistas de 4 grupos de izquierda en Alemania, Italia y Grecia, que operan bajo la marca Antifa. Se les restringirá el acceso a servicios financieros y bancarios. Cabe señalar que, a diferencia de los intentos recientes de prohibir la Antifa en Estados Unidos, parece ser una medida mejor planificada con efectos más tangibles. Esta medida puede interpretarse como una respuesta de Trump a la implicación de la izquierda europea en las elecciones estadounidenses, en particular en la victoria de Mamdani en Nueva York, sobre la que les contamos antes. Al mismo tiempo, estas medidas podrían fortalecer a la oposición de izquierda no sistemática en Europa. Die Linke, los verdes del Reino Unido y los seguidores de Mélenchon en Francia están ganando popularidad, y la lucha por la influencia se dará principalmente entre ellos y la derecha, no entre los principales partidos políticos de antes. You're talking about this democracy business. We've always been a republic with limited democracy, but I think we can pretty much conclude that we're ruled now by a small group of extraordinarily wealthy people. Billionaire oligarchs, those are the terms they use in Eastern Europe and places like Ukraine. Yeah. I think they're in charge. I think they're calling the shots. And I think there are interests in the oil resources, oil and gas primarily, although, let's face it, they've got gold mines and emerald mines as well, and other things. I'm told they have a lot of lithium. There may be a true interest in putting in a puppet government and finding a way to extract these resources, because right now, for the first time in 30 years, all the central banks beyond the borders of the United States around the world hold more gold than we do. This combustible mixture of ignorance and power, sooner or later,
is going to blow up in our faces. Carl Sagan, una de las mentes más brillantes de la humanidad, nos avisó hace muchas décadas de un grave problema que pondría en peligro nuestra sociedad, y parece que una vez más acertó de pleno. Somos una civilización avanzada que ha basado su desarrollo en la ciencia y la tecnología, lo que nos ha llevado a hitos increíbles. Pero si no educamos del mismo modo a la población y dejamos ese enorme poder en manos de gente que no comprende la ciencia, el desastre está servido. Como decía Spiderman, un gran poder conlleva una gran responsabilidad, y nosotros hemos dejado ese poder en manos de seres como Ayuso, Milley o Trump. We live in an age based on science and technology with formidable technological powers. And if we don't understand it, and by we I mean the general public, if it's something that, oh, I'm not good at that, I don't know anything about it, then who is making all the decisions about science and technology that are going to determine what kind of future our children live in? And this combustible mixture of ignorance and power, sooner or later, is going to blow up in our faces. Who is running the science and technology in a democracy if the people don't know anything about it? Science is more than a body of knowledge. It's a way of thinking, a way of skeptically interrogating the universe with a fine understanding of human fallibility. If we are not able to ask skeptical questions, to interrogate those who tell us that something is true, to be skeptical of those in authority, then we're up for grabs for the next charlatan, political or religious, who comes ambling along. The people had to be educated, and they had to practice their skepticism and their education. Otherwise, we don't run the government runs us. Жизнью шутить нельзя. Ты должен жизнь принимать всерьез, как белка, например, не ожидая ничего вне жизни и после жизни. Словом, все твое дело должно быть жизнь. И при этом настолько, что даже если руки твои связаны за спиной, и тебя поставили к стенке, или в лаборатории в своем белом халате, в огромных очках, когда ты можешь умереть за людей, которых даже не видел в лицо. И притом добровольно, понимая, что самое лучшее, самое верное — жизнь. Словом, ты должен жизнь принимать всерьез, чтобы в 70 лет, например, посадил ты Альбу. и не потому, что она, мол, достанется внукам, А потому что смерти боясь, ты не веришь в смерть, потому что жизнь перетянет. Ты должен жизнь принимать всерьез. и даже тогда, когда она от тебя уходит, Потому что жизнь все.
Жизнь перетянет. Bien, llegamos al final del programa de hoy. Hay una parte de la canción que tiene una frase poderosa. Aunque temiendo la muerte, no creas en ella, porque vivir pesa más. Así que un llamado a todos los pueblos de América Latina a estar alerta, organizaciones revolucionarias. El mayor objetivo en este momento es unidad revolucionaria en toda América Latina, porque el enemigo es común en toda América Latina. El enemigo es el imperialismo. Así que hasta aquí nos despedimos. El próximo domingo tenemos Al Filo de la Medianoche y el martes que viene por Venezolana de Televisión, La Hojilla en TV. Chao, los quiero muchísimo. Tiene 72 horas a partir de este momento el embajador yanqui en Caracas para salir de Venezuela. Tiene 72 horas. Cuando haya un nuevo gobierno en Estados Unidos, mandaremos un embajador. Un gobierno que respete a los pueblos de América Latina. A la América de Simón Bolívar, carajo. Váyanse al carajo, yanquis de mierda, que aquí hay un pueblo digno. Aquí hay un pueblo digno, yanquis de mierda. Váyanse al carajo 100 veces. Aquí estamos los hijos de Bolívar, los hijos de Guaycaipuro, los hijos de Tupac Amaru. Y estamos resueltos a ser libres. Nosotros, yanquis de mierda, sépanlo, estamos resueltos a ser libres. Pase lo que pase y cuéstenos lo que nos cueste. Ya basta de tanta mierda de ustedes, yanquis. Ya basta. El día que nosotros, todos los suramericanos, cantemos como un solo gallo, nos respetarán. Nos respetarán. Ahí está el secreto. El día que hablemos con una sola voz, nos respetarán los poderosos del mundo. Nos han tenido divididos y cada quien defendiendo sus propios intereses. Nosotros no. Nosotros defendemos y defenderemos la dignidad de nuestros pueblos hasta las últimas consecuencias. Prepárense.